¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes estudiantes. El profesor Francisco García les envía un cordial saludo y vamos a revisar nuestro primer ejemplo de la primera condición de equilibrio, el cual consiste en que vamos a calcular la fuerza de tensión en cada una de las cuerdas que están representadas en la figura, considerando que están sosteniendo un anuncio de masa igual a 60 kilogramos. Como podemos ver en la figura, las cuerdas van a formar ángulos de 25 grados y 40 grados con respecto a una superficie horizontal fija, la cual estamos indicando con un rectángulo en color gris. El anuncio lo representamos con un rectángulo en color guinda y le hemos agregado las etiquetas de nuestra materia, temas selectos de física. Como lo escuchamos hace un momento, la masa del anuncio es 60 kilogramos. Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que debemos de hacer es identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto que nosotros queremos que esté en equilibrio. En este caso, lo que buscamos que esté en equilibrio es el anuncio, y eso quiere decir que este anuncio deberá permanecer inmóvil para un observador que esté fijo en la superficie de la Tierra. En el sistema están actuando tres fuerzas. Dos de ellas se deben a las cuerdas y una más se debe a la gravedad. Vamos a indicarlas en cada uno de los casos. Utilicemos nuestra regla para dibujar cada una de esas fuerzas de manera esquemática. La colocamos aquí para poder dibujar la primera de nuestras fuerzas, que sería la fuerza que está ejerciendo la cuerda en color azul. Esta fuerza la vamos a representar también con un vector de color azul y corresponde a nuestra primera fuerza de tensión. Las fuerzas ejercidas por cuerdas, por cables, por objetos de este tipo se les llama tensión. Entonces tenemos aquí nuestra primera tensión, que le vamos a llamar la tensión número 1. Orientemos nuestra regla para poder dibujar la segunda de nuestras tensiones, la segunda fuerza que está actuando sobre nuestro anuncio. Dibujamos el vector en color anaranjado, tal como aparece la segunda cuerda. Coloquemos la punta de flecha y entonces esto corresponderá a nuestro segundo vector fuerza, que en este caso se va a llamar tensión 2. Tenemos entonces dos tensiones, una la ejerce la cuerda en color azul y la otra la cuerda en color anaranjado. La fuerza de gravedad también está presente en el caso de este anuncio y vamos a representarla mediante un vector que está orientado verticalmente hacia abajo. Sabemos que este vector se llama el peso del anuncio. Lo dibujamos entonces, por ejemplo, en color verde. Tendremos nuestro vector peso, que le llamamos W. El peso del anuncio es una cantidad que nosotros podemos conocer. A veces nos dan el valor directo del peso del objeto que estamos considerando en equilibrio y en otras ocasiones, como sucede en este caso, nos dan el valor de la masa. Para calcular el peso W, lo que vamos a hacer es multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad, es decir, 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Para este ejemplo, el producto nos da 588.6 newtons. Recuerda que esto lo obtuvimos multiplicando 60 por 9.81. Si la masa del anuncio fuera otro valor, pues cambiaríamos el 60 por el valor correspondiente. 9.81 es una cantidad fija que corresponde al valor de G. Tenemos ya nuestras fuerzas que están actuando sobre el anuncio y lo que vamos a hacer a continuación es trazar un diagrama conocido como diagrama del cuerpo libre, el cual consiste en que nosotros dibujemos un sistema de ejes y en ese sistema de ejes vamos a trasladar todas las fuerzas que acabamos de identificar. Coloquemos nuestra regla en posición horizontal para dibujar el eje X. Ya hemos dibujado previamente el eje Y. Trazamos nuestro segmento y tenemos nuestro eje X. Vamos a dibujar el vector T1 que está orientado a un ángulo de 25 grados. Utilicemos el transportador que viene incorporado a la regla para darle el ángulo al que debe aparecer, que sería en este caso el ángulo que estamos viendo en pantalla. Dibujamos nuestro vector en color azul, tal como aparece en la figura, con la punta de flecha. Esto corresponde a nuestro vector T1, la primera de las dos tensiones que están indicadas en la figura. El ángulo que forma T1 con la horizontal es de 25 grados, que vamos a trasladarlo aquí. Dibujemos ahora nuestra segunda tensión, que estará formando un ángulo de 40 grados. Entonces le daremos un poco más de inclinación a nuestra regla para lograr ese ángulo. Dibujemos el vector en color anaranjado, por ejemplo así. Y este será nuestro vector que nosotros le llamamos hace un momento
T2, que es la tensión que está ejerciendo la cuerda en color anaranjado. El ángulo que hace este vector con respecto al eje horizontal corresponde a 40 grados. Los indicamos también aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre, que por cierto se abrevia como DCL, diagrama del cuerpo libre. Dibujemos también nuestro vector W, el correspondiente al peso del objeto, que como sabemos va a estar orientado verticalmente hacia abajo. Colocamos la regla en posición vertical y dibujamos ese tercer vector con la dirección hacia abajo. Colocamos la punta de flecha en esa dirección. Esto es nuestro vector W, del cual ya conocemos la magnitud, 588.6 newtons. Además de las fuerzas que ya hemos indicado en el diagrama de cuerpo libre, vamos a necesitar también representar las componentes de cada uno de los vectores. Como vimos en el tema número 1, las componentes se van a obtener trazando proyecciones de los vectores sobre cada uno de los ejes. Y esas proyecciones las construiremos con ayuda de líneas auxiliares, que en este caso estoy representando con las líneas punteadas en color negro. Trazamos las líneas punteadas en dirección vertical y hagamos lo propio con las líneas punteadas en dirección horizontal. Trazamos la línea punteada desde la punta de flecha de T2 y haremos lo mismo desde la punta de flecha de T1. Tendríamos entonces estas líneas. Con esas líneas auxiliares representaremos las componentes. En este caso iniciaremos con la componente X de T1, que estará dirigida hacia la derecha, dado que el vector está orientado también en esa dirección. Tenemos entonces nuestra componente X del vector T1, por lo tanto le llamaremos T1X. Aprovecharemos que la regla está en posición horizontal para dibujar la componente X del vector T2. Corresponderá a este vector, el cual le vamos a llamar T2X. Lo tenemos aquí. Ahora dibujaremos las componentes verticales, es decir, las componentes a lo largo del eje Y. Para eso vamos a colocar nuestra regla en una posición de un ángulo de 90 grados. Trazaremos primero la componente Y del vector T2, dado que es el que aparece más alto. Entonces, con este segmento estamos representando a T2Y, o sea, la componente de T2 que está dirigida a lo largo del eje Y. Este es T2Y. Y a continuación dibujaremos el vector T1Y en el mismo color azul que utilizamos para el vector T1. Esto corresponde a T1Y. Tenemos entonces ya nuestra representación completa del diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en el sistema de ejes y todas las fuerzas que están actuando sobre el anuncio, además de sus componentes. Ocultemos la regla y pasemos ahora a analizar en qué consiste la primera condición de equilibrio. Como vimos en el tema anterior, en el estudio del equilibrio estático, existen dos condiciones de equilibrio y la primera de ellas nos dice que para que un sistema físico esté en equilibrio de traslación, se debe satisfacer que la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre él tiene que ser igual a 0. Podemos interpretar esta suma como la composición o la combinación de todas las fuerzas. Si nosotros mezclamos todas las fuerzas que están actuando sobre el anuncio y resulta ser que de toda la mezcla la resultante es igual a 0, significa que las fuerzas están equilibradas y por lo tanto ninguna de ellas va a vencer a las demás. En ese momento tenemos un sistema que se mantiene en equilibrio. Dado que esta ecuación contiene vectores, es la suma de fuerzas en forma vectorial, como podemos ver al colocarle una flecha arriba. Esta expresión suele ser complicada cuando tratamos directamente con vectores. Lo que hacemos es descomponerla en dos partes, aprovechando que estamos trabajando con las componentes. De tal manera que tendremos que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y también va a ser igual a 0. Trabajaremos con estas dos expresiones en lugar de considerar la ecuación en forma vectorial. Son más simples las ecuaciones en términos de las componentes. Y para entender mejor qué es lo que pasa con las componentes y por qué la suma de fuerzas tiene que ser 0, vamos a representar nuestro bloque y las fuerzas que están actuando en la dirección X. Por ejemplo, tenemos T1X, que está hacia la derecha, tal como aparece aquí en el diagrama, y T2X, que va a la izquierda. Pensemos en un valor específico para T1X. Supongamos que esta fuerza es igual a 100 newtons.
mientras que T2X fuera igual solamente a 80 newtons. Entonces, en este caso tenemos que sobre el anuncio está actuando una fuerza mayor hacia la derecha, es decir, T1X va a dominar sobre T2X y por lo tanto se producirá movimiento en esta dirección. Sin embargo, si el anuncio adquiere movimiento, eso quiere decir que no está mantenido en equilibrio y por lo tanto no tiene sentido pensar en que una fuerza, en este caso T1X, sea mayor que la otra, porque el movimiento eliminaría el equilibrio que nosotros deseamos. Recuerda que nosotros queremos que el anuncio se mantenga en reposo, en equilibrio. Entonces, no puede suceder que T1X sea mayor que T2X. Por otra parte, si ahora T2X fuera la fuerza que tiene una mayor magnitud, entonces ocurriría lo contrario. En lugar de moverse el anuncio a la derecha, se movería a la izquierda y nuevamente tendríamos una situación en la cual no existe equilibrio. Entonces, para que no exista movimiento ni en una dirección ni en otro, se debe de cumplir que ambas fuerzas tengan la misma magnitud, es decir, ambas sean de 100 newtons, para que ninguna de ellas domine sobre la otra, y entre ambas se cancelen. Decimos entonces que la combinación de T1X con T2X nos da una resultante 0, y eso lo vamos a representar con la primera de nuestras ecuaciones, que es la suma de fuerzas en X igual a 0. Borramos todo esto y analicemos ahora qué ocurre en el caso de Y. Tenemos nuestro anuncio, existe una fuerza T2Y hacia arriba y también una fuerza T1Y, de acuerdo con el diagrama de cuerpo libre. Mientras que hacia abajo existe una fuerza W. De nueva cuenta, si las fuerzas hacia arriba tuvieran un valor, por ejemplo, de 100 newtons, mientras que el peso fuera un valor menor, por ejemplo 60, el anuncio tendría que subir, dado que las fuerzas que están orientadas hacia arriba dominan sobre la fuerza que va hacia abajo. Pero si el anuncio sube, no estaría en equilibrio. Es decir, no puede cumplirse que estas fuerzas deban ser mayores al peso, porque en este caso no tendríamos equilibrio en el anuncio. Si por el contrario la fuerza mayor estuviera hacia abajo, entonces el anuncio tendría que bajar, y nuevamente tendríamos una situación en la cual no existiría equilibrio. Entonces, para que el anuncio no suba ni baje, se debe cumplir que ambas fuerzas tengan el mismo valor, o mejor dicho, que las fuerzas hacia arriba tengan el mismo valor que las fuerzas hacia abajo. En este caso tendríamos 100 newtons hacia arriba, 100 newtons hacia abajo, ninguna de ellas domina y el anuncio va a permanecer en reposo. Esto lo vamos a indicar con la segunda de las ecuaciones que escribimos hace un momento, que es suma de fuerzas en Y es igual a 0. La suma de fuerzas en X igual a 0 nos indica que no va a haber movimiento en dirección horizontal, mientras que la suma de fuerzas en Y igual a 0 nos va a indicar que no va a haber movimiento en dirección vertical. Ahora bien, de estas dos fórmulas que acabamos de escribir, vamos a plantear una ecuación con dos incógnitas que al final nos permitirá conocer las fuerzas que queremos. Recuerda que las incógnitas son el valor de T1 y el valor de T2, es decir, la fuerza que ejerce cada una de las cuerdas. Iniciemos con la suma de fuerzas en X igual a 0. Recordando del tema número 1 que las componentes de un vector están determinadas como AX igual a la magnitud del vector por el coseno de su ángulo y la componente Y igual a la magnitud del vector por el seno de su ángulo, vamos a aplicar estas fórmulas para escribir las componentes de todas las fuerzas que están actuando en la dirección X. Recorramos el eje X en dirección positiva hacia la dirección negativa, es decir, de derecha a izquierda para identificar todas las fuerzas que están actuando sobre el eje X. Las fuerzas que van a la derecha van a ser positivas, mientras que las que van a la izquierda tendrán signo negativo. Entonces, si empezamos el recorrido, vamos a encontrar sobre el eje X la fuerza T1X que está orientada hacia la derecha. Como está orientada hacia la derecha, vamos a darle el signo más. Entonces escribiremos T1X con signo positivo. Seguimos recorriendo el eje y encontramos a T2X, pero va en sentido opuesto, es decir, hacia la parte negativa. Por lo tanto, le daremos también ese signo negativo. Como no hay más fuerzas sobre el eje X, ya podemos hacer la igualación a 0. Recuerda que es importante igualar a 0 porque esta es la condición que nos determina que no va a haber movimiento. Y el siguiente paso es donde vamos a utilizar estas fórmulas.
T1x lo vamos a obtener entonces como T1 por el coseno de su ángulo. El ángulo que forma T1 con el eje X es 25 grados, lo estamos indicando aquí. Y entonces lo sustituimos. T1 por coseno de 25 grados. Menos T2 por el coseno de su ángulo. El ángulo que está formando T2 con el eje horizontal son 40 grados. Entonces lo escribimos como coseno de 40 grados y todo esto tiene que ser igual a 0. Y a continuación tendremos que calcular los valores de estas funciones, coseno de 25 y coseno de 40. Para eso vamos a emplear nuestra calculadora científica, recordando que debe de estar configurada en grados, lo cual nos lo representa con esta letra D. En un video anterior ya revisamos cómo configurar la calculadora en grados, concretamente en el tema de componentes de un vector, en el ejemplo número 1. Vamos a calcular el coseno de 25 grados. Coseno de 25 es igual a 0.906 y ese valor lo escribiremos aquí para indicar que es el resultado del coseno de 25 grados. De igual forma calcularemos el coseno de 40. Coseno de 40 es igual a 0.766. Y entonces podemos escribir ya la primera de nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas. Nos va a quedar como 0.906 por T1 menos 0.766 por T2 igual a 0. Esta es la primera de nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas que estaremos utilizando para calcular los valores de T1 y de T2. Esta ecuación la obtuvimos a partir de la suma de fuerzas en X. Plantearemos ahora la suma de fuerzas en Y, la cual también tiene que ser 0 para que no exista movimiento en la dirección vertical. Como sabemos, la componente Y se va a obtener como la magnitud del vector por el seno del ángulo. Vamos a recorrer ahora el eje Y en dirección positiva hacia dirección negativa, es decir, de arriba hacia abajo. Las fuerzas que van hacia arriba tendrán signo más y las fuerzas hacia abajo tendrán signo negativo. Si nosotros comenzamos el recorrido en el eje Y, lo primero que encontramos es T2Y. Vamos a escribirlo y como va hacia arriba, le dejamos el signo más. Seguimos recorriendo el eje y encontramos a T1Y que también va hacia arriba. Por lo tanto, también va a tener un signo positivo. Y continuando el recorrido encontramos a W, al vector peso, que está orientado hacia abajo y por lo tanto su signo va a ser negativo. Utilicemos ahora esta fórmula para expresar las componentes Y de T1 y de T2 y obtener nuestra segunda ecuación. T2Y va a ser igual al producto de T2 por el seno de su ángulo. El ángulo que forma T2 con el eje X es 40 grados y entonces escribiremos T2 por el seno de 40. De igual manera escribimos T1Y como T1 por el seno de su ángulo, que en este caso es 25 grados. W la cambiaremos de lugar hacia el lado derecho, dado que no corresponde a una incógnita, sino es un dato que nosotros ya tenemos desde aquí. Entonces indicaremos como W con signo más, dado que tenía signo negativo y la pasamos sumando. Calcularemos ahora los valores de seno de 40 grados y seno de 25 grados, utilizando nuestra calculadora, como lo hicimos hace un momento con la función coseno. Seno de 40 grados nos va a dar igual a 0.642. Lo escribimos. Y calculemos ahora seno de 25. Lo cual nos da 0.422. W ya es un valor que conocemos, es 588.6. Y entonces vamos a escribir nuestra segunda ecuación, la cual quedaría como 0.642, que es el valor del seno de 40, que está multiplicando a T2, más 0.422, que está multiplicando a T1, y esto es igual a 588.6. Esta es nuestra segunda ecuación. Ahora bien, revisando la ecuación 1, vemos que en la ecuación 1 aparece primero T1, mientras que en la ecuación 2 aparece primero T2. Vamos a reacomodar estos dos términos para que en ambas ecuaciones aparezca primero T1. Entonces lo que hacemos es seleccionar y vamos a arrastrar para cambiar de lugar este término.
Entonces los cambiamos. Esto aparecería después. Y este término aparecería antes. Nuestra ecuación se transforma de esta manera. Simplemente intercambiamos el primero y segundo términos. Ahora sí, tenemos entonces nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas. Traslademos esta ecuación debajo de la ecuación 1 para facilitar la solución. Entonces, este sería nuestro sistema completo. El siguiente paso es resolver ese sistema, del cual conoceremos cuánto valen T1 y T2, que son las incógnitas que tenemos que calcular, y que consisten en las fuerzas de tensión en cada una de las cuerdas, como nos lo solicita el ejercicio. Para resolver este sistema hay diferentes formas. Los métodos de solución de sistemas de ecuaciones como suma y resta, igualación, sustitución, determinantes, método gráfico, todos ellos se pueden aplicar. Sin embargo, aquí en el curso, para una mayor simplicidad, vamos a trabajar con el método de determinantes, el cual consiste en construir tres estructuras que se llaman propiamente determinantes. Un determinante lo vamos a identificar con la letra griega delta mayúscula, que corresponde a un símbolo como un triángulo equilátero. Esto que está aquí es delta, y para nosotros es el determinante del sistema. Muy bien, entonces vamos a calcular primero el determinante del sistema, el cual va a ser igual a una tabla en la cual calcularemos algunos productos a partir de 4 cantidades. Dentro de estas barras vamos a escribir 4 valores que corresponden a los coeficientes de T1 y de T2, siguiendo ese orden. Tenemos 0.906, que es el primer valor que vamos a escribir aquí. Hacia abajo tenemos a 0.422, que vamos a escribirlo también. Y posteriormente tenemos los coeficientes de T2, que son menos 0.766 y más 0.642. El signo más lo podemos eliminar, dado que se entiende que es una cantidad positiva. Entonces el determinante del sistema lo vamos a construir con los coeficientes de T1, que serían estos dos valores, y los coeficientes de T2, que serían estos otros. Una vez que hemos escrito las 4 cantidades, vamos a multiplicar de forma cruzada. Para calcular un determinante se sigue una regla en la cual se establece que al multiplicar hacia abajo vamos a dejar el signo que nos dé el producto, mientras que hacia arriba el signo lo vamos a cambiar. Notemos que hacia abajo nos va a dar signo positivo dado que tenemos un producto de más por más, mientras que hacia arriba nos daría negativo, el cual lo tendremos que cambiar a positivo. Usemos nuestra calculadora para obtener el resultado del primer producto, 0.906 multiplicado por 0.642 nos da 0.581 con signo más. Vamos a dejarlo con ese signo. Y realicemos ahora el producto hacia arriba, que sería 0.422 por 0.766. Nos da 0.323, que originalmente sería negativo. Sin embargo, ya quedamos que hacia arriba vamos a cambiar los signos y por lo tanto en lugar de escribir negativo vamos a dejarlo con signo más. Como ambas cantidades resultaron positivas, vamos a sumarlas y el resultado de la suma corresponde a nuestro primer determinante. Escribimos entonces 0.323 más 0.581. El resultado es 0.904. Esto es el determinante del sistema. Hay que cerciorarnos de que tanto las cantidades que escribimos aquí como los productos estén correctos, porque si este determinante está mal, todo el proceso que sigue estará incorrecto también. Ahora vamos a calcular un segundo determinante, que es el determinante de T1, que lo vamos a indicar como delta de T1. Este es el determinante de T1 y lo vamos a construir de manera similar a nuestro determinante del sistema. Vamos a tener 4 valores, pero vamos a sustituir algunos de los que habíamos escrito antes. En este caso sustituiremos todos los coeficientes de T1, es decir, estos valores que tenemos en la primera columna. Y en su lugar vamos a escribir los valores que no habíamos utilizado, que son el 0 y el 588.6. Entonces,
escribimos 0, 588.6. Siempre que vayamos a calcular el determinante de T1, vamos a eliminar estos coeficientes y en su lugar escribiremos los términos independientes, los que aparecen del lado derecho del signo igual. Los coeficientes de T2, que corresponderían a la segunda columna, los vamos a dejar tal cual y entonces tendríamos menos 0.766 y 0.642. Multiplicaremos de igual manera como lo hicimos con el determinante del sistema. Hacia arriba cambiaremos el signo y hacia abajo dejaremos el signo que corresponde. Si multiplicamos 0 por 0.642, sabemos que el resultado es 0 y lo dejamos tal cual. No importa si le dejamos signo más o signo menos porque el 0 es neutral. Y multiplicamos 588.6 por 0.766, que sería el producto de las cantidades hacia arriba. Nos da 450.867. Con signo negativo, pero quedamos que vamos a cambiar el signo y entonces lo dejamos con signo más. Automáticamente este sería el valor del determinante de T1. Aquí me falta T1, lo voy a escribir. Determinante de T1. Y de manera similar vamos a calcular el determinante de T2. Para ese determinante de T2, ahora lo que vamos a hacer es quitar los coeficientes de T2. Por lo tanto, los coeficientes de T1, que serían los de esta primera columna, se van a dejar igual, 0.906, 0.422. Los de T2 ya no van a aparecer porque en su lugar vamos a escribir 0 y 588.6. Multiplicamos de forma cruzada y sabemos que hacia arriba nos va a quedar un 0. Y hacia abajo tendremos que hacer el producto. Lo hacemos con nuestra calculadora. 0.906 lo vamos a multiplicar por 588.6 y entonces vamos a obtener 533.271. Como ambas cantidades nos quedaron no negativas, entonces automáticamente tenemos ya el determinante de T2 que correspondería a este mismo valor, 533.271. Estas tres estructuras o estos tres determinantes los calculamos para poder averiguar cuáles son los valores de T1 y de T2. Una vez que hemos calculado los tres determinantes, vamos a proceder al cálculo de T1, para lo cual simplemente vamos a dividir el resultado del determinante de T1 entre el valor del determinante del sistema. El determinante de T1 es 450.867. Y el determinante del sistema es 0.904. De manera similar procederemos con T2, que corresponderá al determinante de T2 dividido entre el determinante del sistema. El determinante de T2 nos dio 533.271 y el determinante del sistema sigue siendo 0.904. Es este valor que tenemos aquí. Con nuestra calculadora realizaremos las divisiones para tener finalmente los valores de T1 y de T2. Procedamos primero con T1. Tenemos 450.867 dividido entre 0.904. El resultado nos queda 498.746. Ese será el resultado de T1 y como T1 es una fuerza, sus unidades son los newtons. Procederemos ahora a calcular T2 con nuestra calculadora. Vamos a dividir 533.271 entre 0.904, que es el valor del determinante del sistema. El resultado nos da 589.901. Nuevamente con las unidades de fuerza que son los newtons. Con esto hemos terminado nuestro ejercicio, el cual recordemos que consistía en calcular la tensión producida en cada una de las cuerdas.
ya sabemos que la tensión 1 nos da una magnitud de 498.796 newtons, mientras que la tensión en la cuerda 2 es 589.901 newtons. Este procedimiento es el mismo que vamos a aplicar para todos los problemas que tengan esta estructura, en la cual tendremos que calcular la tensión en un sistema de cuerdas que están sosteniendo algún objeto en equilibrio. Revisa nuevamente el ejemplo, te recomiendo intentarlo por tu cuenta e ir comparando cada uno de los pasos con lo que nosotros acabamos de ver en este video.